Nishma, Javerim Bajaverot, bienvenidos a todos en esta mañana de Shabbat. Es una bendición, un privilegio poder entrar a sus hogares en esta ocasión, dando gracias al Eterno por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes virtualmente este momento. Lo esperamos como siempre cada Shabbat. Es una oportunidad para poder unirnos en la unidad del Ruach a través de la distancia, pero con nuestros corazones unidos con todos los Ahim y Ahoit que nos siguen en las naciones del Olam, y los Haver y los Haverot, los amigos y amigas que también nos siguen en esta hora. Vamos a estudiar en esta ocasión un tema que siempre, como todos, son importantes. Nos habrá de enseñar un poco más en relación a la escritura y bueno, en el fondo ir creciendo en el conocimiento de Mashiach. Trataré con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Kadosh Baruch Hu, a estudiar y meditar y tratar de explicar la experiencia de Jacob al tener un sueño y ver él en el sueño una escalera que, apoyada en el suelo, pero cuyo extremo de la escalera superior alcanzaba el Shamaim. Vamos a tratar de entender de qué se trata ese sueño y cómo lo podemos relacionar para este tiempo, para nuestra vida. En este tema encontraremos encontraremos revelación que nos va a abrir mucho más el entendimiento del plan del Eterno para su pueblo. Vamos a empezar viendo una serie de citas, tal vez empezando en Bereshit, capítulo 28. Bereshit, capítulo 28, desde el verso 12 en adelante. Bereshit 28, 12 en adelante. Dice la Kitbai HaKodesh, soñó que ahí delante de él, hablando de Jacob, soñó que ahí delante de él había una escalera descansando en la tierra y con su extremo llegando al Shamaim, y los malachim de Yod-Heh-Vah-Heh subían y bajaban por ella. Entonces de repente Yod-Heh-Vah-Heh estaba parado ahí junto a él, y él dijo: yo soy Yod-Heh-Vah-Heh, o Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. No temas, la tierra sobre la cual estás acostado yo la daré a ti y a tu cera. Tu cera será tan numerosa como los granos de arena en la tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur, o sea, los 4 ángulos de la tierra. Por ti y tu cera, todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Mira, yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Jacob se despertó de su sueño y dijo: ciertamente Yod-Heh-Vah-Heh está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjense, lo dice con admiración, ¿verdad? Y yo no lo sabía. Entonces tuvo temor y dijo: este lugar es temeroso. Esta tiene que ser la casa de Elohim. Esta es la puerta del Shamaim. Miren qué importante esa parte que él dijo. Le vamos a poner atención. Esta es la puerta del Shamaim.
Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que tenía debajo de la cabeza, la puso como piedra de señal y derramó aceite de olivo sobre ella. Y llamó al lugar Beit El, que significa casa de Elohim. Lo que se conoce como Betel, ¿verdad? Pero Beit El, casa de Elohim. Pero el pueblo se había llamado originalmente Luz. Jacob hizo este voto y dijo: si yo Jehová, o sea, si Yahweh Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces Yod-Hei-Vah-Hei será mi Elohim, y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim, y de todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré un diezmo para ti. Bueno, estaremos hasta ahí. Primero veamos, hermanos amados, aquí en Mahoit, veamos que Jacob, cuyo nombre significa el suplantador o el que toma por el talón, es el nombre original de Jacob. Usted sabe que después se le cambió a Israel, ¿verdad? Pero él originalmente su nombre es el suplantador. Y esto porque Jacob vino a robarle la primogenitura a Esaú, vino a suplantar a Esaú en su primogenitura, y era alguien que no conocía al Eterno. Conocemos toda la historia, ¿verdad? Solo para mencionar que él sale a buscar, en esta experiencia él va a buscar esposa, ¿verdad? Y que llegando a este lugar, porque le toma la noche, decide acampar y pernoctar ahí, para lo cual, como no tenía otra forma de hacerlo, no llevaba ningún tipo de ropa ni de nada, pues como apoyo, él busca una piedra y la coloca como almohada, una forma como de almohada. Entonces él se duerme, y al dormirse el Eterno le da el sueño que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, le vuelvo a repetir esto que le estoy diciendo, dice: él llegó a cierto lugar y se quedó ahí la noche. Es un verso antes de lo que leímos. Porque el sol se había puesto, tomó una piedra del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó a dormir. Algo duro, ¿verdad? Para acostarse en una piedra, pero bueno, el sueño lo hace todo. Yo lo que quiero que veamos acá son ciertas palabritas que son claves para entender el trasfondo. Primero dice: llegó a cierto lugar. Aquí la palabra cierto lugar en hebreo es Makom. Makom. Y Makom significa posición o sitio, localidad o condición de la mente. Es que a veces, por eso es lo bonito de estudiar el hebreo, porque las raíces le dan a uno ya muchas otras cosas, ¿verdad? Aposento significa también. Y usted sabe que en el judaísmo la palabra Makom se refiere al Eterno mismo. En el judaísmo la palabra Makom también se refiere al Eterno mismo. Es algo que muchos no sabemos. Y se apoyan para esta creencia en este texto que les voy a leer, que está en Shemot 33:21. Dice: mira, él dijo, hay un lugar en mí, dice, hay un lugar en mí, párate en la roca, cuando mi gloria pase, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Esa experiencia la hemos leído, ¿verdad? Pero lo interesante es que aquí la palabra
donde dice hay un lugar en mí. En hebreo se escribe Makom. Hay un lugar en mí. Eso es Makom. O sea que Jacob llegó al lugar en donde habitaba el Eterno, un lugar dimensional, una especie de puerta dimensional. Él no lo sabía en ese momento, pero al llegar a ese lugar, era el lugar donde habitaba ahí el Eterno. Cuando se durmió y soñó, Jacob vio una escalera, en hebreo es Sulam, escalera, Sulam, y que de ella subían y bajaban malajim de la escalera. Entonces, dice la escritura que de repente, otras dicen súbitamente, Jacob mira y en su sueño mira al Eterno parado junto a la escalera. Y se presenta como el Elohim de su padre y de su abuelo, lo que acabamos de leer. Y entonces hace algo importante. Lo fortalece con una palabra, porque le dice no temas, es lo primero que le dice. Lo fortalece diciéndole no temas. Seguramente en el sueño Jacob se llenó de temor por lo que estaba viendo. A nadie se le puede decir no temas si no se le mira que está con temor. Entonces Jacob como que estaba temeroso de lo que estaba viendo en el sueño, y el Eterno que estaba parado a los pies de la escalera le dice no temas, ¿verdad? En el judaísmo se enseña que lo que vio el patriarca, o sea Jacob, cuando estaban los malajim, ellos enseñan que Jacob vio, por eso tuvo temor, porque él vio 4 malajim que bajaban y subían de la escalera, y que eran los 4 malajim que estaban bajo control, o sea, controlando los imperios que se levantarían, porque ahí todavía era futuro, se levantarían contra el pueblo que saldría de los lomos de Jacob. Nosotros sabemos que de los lomos de Jacob salieron las 12 tribus. Entonces, él vio 4 malajim que estaban bajo control de los 4 imperios que se iban a levantar contra sus descendientes. Y esos 4 imperios eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces Jacob, según el concepto Yehudim, vio a futuro los 4 exilios a los cuales se expondría el pueblo que él llevaba en sus entrañas. Inclusive el concepto judío mira cuando ellos, aún estando en su propia tierra, estando dentro de su propia tierra, son invadidos por alguien, son sojuzgados por alguien, entonces ellos entran en exilio. No es necesario estar fuera del territorio, ahí mismo se miran en exilio. Entonces Yehudim vio futuro los 4 exilios a los cuales se iba a exponer el pueblo que llevaba dentro. Hay un rabino de hace mucho tiempo que se llamaba Maharal de Praga, que explica que estos 4 exilios están señalados desde el inicio de Torah misma. Están en Bereshit. Y enseñaba él que cuando se dice que la Eretz estaba desolada y vacía, oscura sobre el abismo, de Bereshit 1:2, él habla de que ahí están demostrados los 4 exilios que iba a tener Jacob, la descendencia de Jacob, y se mencionan de la siguiente manera: desolada, en hebreo es tohu, T-O-H-U, tohu; vacía es bou, B-O-H-U, bou; oscura o
oscuridad es José, y abismo, Tehom. Entonces, el tiempo que estuvieron en el exilio de la desolación, el Tohu, fue Babilonia, símbolo de la desolación que reinó en la tierra de Israel después que los babilonios destruyeron el templo y exiliaron al pueblo. Si algo desoló al pueblo, si algo tohu al pueblo, fue la destrucción del templo, que ocurrió en el tiempo de Babilonia. Por eso lo relaciona con la desolación que se mira en Bereshit. Vacía es Bou, y vacío quedó el pueblo en el exilio con los medopersas. Un exilio que expresa el vacío en una época muy peligrosa que se vivió en el tiempo de Hamán. Esto lo habla el libro de Esther. Solo lo menciono nada más porque esto tiene ya mucho más que hablar, pero para mencionarlo. El exilio de oscuridad es Grecia. Grecia, porque la cultura materialista que tenía Grecia trajo oscuridad al pueblo y trajo oscuridad a las naciones. Claro, ahí va metido todo, ¿verdad? Idolatría y lo demás, pero en general es oscuridad. Y yo creo que el mundo entero está en oscuridad. Y lo dice Yohanan, ¿verdad? Y pues entendiéndolo como lo pone este rabino, es la oscuridad, una forma de exilio en la misma nación. Yo creo que nosotros estamos en cautividad todavía. No hemos salido de la cautividad y vamos a salir cuando retornemos a Eretz. Y la última es el abismo, Tehom. Ese es Roma, que define el abismo en sí mismo, o sea, aquello de lo cual no podemos distinguir el fin. Y dicen los judíos que sería un exilio tan extenso que alcanzaría aún hasta el tiempo actual. ¿Ya? Y entonces sí, porque ahorita estamos en exilio. En exilio. Y ellos estando viviendo en Israel, los Yehudim, por ejemplo, se miran en el exilio de Roma todavía, ¿verdad? Entonces, este pasaje que vimos donde Yahweh está parado junto a la escalera viendo que bajaban y subían Malachim, Yeshua lo menciona también. Esto es lo interesante, aquí empieza la parte interesante. Dice Yohanan el inmersor, no, perdón, no es el inmersor, es Yohanan el Sholiach, es Juan 1:51, dice, entonces él le dijo, sí, dice, en verdad, yo les digo que ustedes verán el cielo abierto y a los malachim de Yahweh que suben y descienden, lo que dice la escalera, solo que ahora él dice sobre el Ben Ha-Adam. Recuérdense que en el sueño Jacob mira al Eterno parado a los pies de la escalera, pero aquí Yeshua está mencionando que quien está parado a los pies de la escalera es el Ben Ha-Adam. Sí, pues. Entonces lo revelador acá es que quien está a los pies de la escalera es Yeshua HaMashiach, el Ben Ha-Adam. Él es Yod-Heh-Vah-Heh. Sí. Y él es la escalera, o sea, Mashiach es la escalera. La escalera misma es el Mashiach. Y él está parado ya el contexto nos dice que allá que lo menciona como Yod-Heh-Vah-Heh, aquí lo dice que quien es Yeshua HaMashiach. Y él es la puerta. Y él es la puerta. De aquí se relaciona todo. Entonces, la escalera es Mashiach. El vínculo, tal vez diríamos que el vínculo entre Eretz y el Shamaim es Mashiach. Acuérdense que la escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo llegaba al Shamaim. Entonces el vínculo es
para conectarnos con el Shamaim es Mashiach. Yo que bajé, hermano, le da la promesa en ese sueño en las cuales entraríamos aún nosotros en la actualidad, iba a ver usted. Le dijo que su simiente, su cera, sería tan numerosa como la arena del mar y que se expandirían por los 4 puntos cardinales, es decir, por toda la tierra, por todo el planeta, la simiente, las 12 tribus. Recordemos que en ese momento Jacob ni siquiera estaba casado, no tenía hijos. Estos iban a venir después a través convirtiéndose en las tribus, y 10 de ellas se iban a convertir en la gentilidad. Entonces iban a llenar los 4 puntos cardinales de la tierra. Ahí está profetizado. Cuando Jacob despierta, hermano, siente un gran temor y expresa: esta tiene que ser la casa de Elohim. Ahí dice Beit El. Esta es la puerta del Shamaim. Eso es algo muy importante. ¿Y quién? O sea, ¿qué es cierto es esto? Porque dice la Escritura, ahí me voy a leer un pasajito nuevo que ya leímos, pero dice en Bereshit 28:18, Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que tenía debajo de la cabeza, la puso como piedra de señal, derramó aceite de olivo sobre ella y llamó al lugar Beit El, significa casa de Elohim. Pero el pueblo antes la llamaba luz a esa piedra. Fíjese que no dice or, no, es luz literal. O sea, no está hablando de or, es una otra palabra distinta. Literalmente en hebreo es luz, no or. La piedra que había usado como almohada, Jacob la tomó y ahí levantó un altar con ella. Y con esa piedra él la ungió con aceite. Aquí la palabra señal dice que la piedra la usó como señal. No, aquí la palabra señal es matseba, o matseba, perdón, matseba. Y matseba significa columna memorial. Era un altar en memoria de la roca del ángulo. ¿Ah? La roca del ángulo. La roca, sí, porque también significa piedra memorial. Sí, pues. Es la roca del ángulo que es Mashiach. Las Kibbat HaKodesh, las Sagradas Escrituras nos dicen que Mashiach es la roca. Él es la roca. Y por ejemplo, Shaul la menciona de esta forma en primer libro de Corintios, capítulo 10, verso 4, dice: y todos bebieron la misma bebida del Ruach, porque bebieron de la roca enviada por el Ruach, la cual los seguía, y esta roca era Mashiach. Entonces esa roca que fue ungida ahí era Mashiach. Como vimos, Mashiach estaba a los pies de la escalera y además es la roca que Jacob unge, y lo hace en el mismo lugar en donde su abuelo Abraham, tiempo atrás, había edificado un altar cuando llegó por primera vez a Canaán. Cuando nosotros revisamos para atrás, encontramos en ese pasaje y vemos que en ese lugar llamado Beit El, él levanta un altar, el primer altar que levanta cuando entra a Canaán. Y con el paso de los siglos, Beit El o Betel, esto ya es bien importante verlo, hermano, porque aquí tal vez está la enseñanza central de este pequeño mensaje, porque es corto. Pasaron los siglos y Beit El fíjese que era casa de Elohim, era puerta de Shamaim. Ahí estaba la escalera que comunicaba al cielo con la tierra. Pero dice la historia que Beit El se prostituyó
desde el momento en que el reino se dividió y se colocó un becerro de oro en Beit El por medio de Jeroboam. Tan es así que la iniquidad cayó en ese lugar. Y lo menciona el profeta Oseas, porque el mismo profeta Oseas, el naví Oseas, guiado por el Eterno, le cambia el nombre a Beit El o a Betel y lo nombra Beit Aben. Fíjese, Beit Aben. Te voy a leer la cita. Oseas 10:5 para adelante. Dice: por el becerro de Bet Aben temerán los habitantes de Samaria, el becerro que se había puesto en Betel. Pero cuando se puso el becerro en Betel y se idolatró ese lugar, prostituyó a Beit El y como consecuencia se le cambia el nombre y ahora ya no es Beit El sino Bet Aben. Por el becerro de Bet Aben temerán los habitantes de Samaria. En verdad, por él hará duelo su pueblo, y los sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él, porque de él se ha alejado su gloria. Se alejó la gloria de Betel. También el becerro será llevado a Asiria como tributo al rey. Efraín se cubrirá de vergüenza, e Israel se avergonzará de su consejo. Samaria será destruida con su rey como una astilla sobre la superficie del agua. También serán destruidos los lugares altos de Aben. Acuérdense que se llama Bet Aben. Serán destruidos los lugares altos de Aben. ¿Qué significa Bet Aben? El pecado de Israel. Espinos y abrojos crecerán sobre sus altares. Entonces dirán a los montes: cúbrenos, cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Bueno, entonces mire, Bet Aben o Beit Aben significa casa de la nada. Era casa de Elohim, pero se prostituyó y se convirtió en casa de la nada. También significa casa de iniquidad y también significa casa de vanidad, pero la primera es casa de la nada. Pero mire, bueno, aquí hay algo bien importante, muy escondido. Efraín, o sea Israel, o sea la gentilidad, se había convertido o se convirtió en nada. Se había convertido en un lugar de idolatría. De ahí que Aben, solo Aben, significa jadear, afanarse, reducirse a nada. También significa vanidad, idolatría, calamidad, depravación, luto, iniquidad, injusticia, maldad, perversidad, violencia. Todo lo que llegó a tener Efraín, la gentilidad. Entonces mire, la idolatría de toda una casa, la casa de Israel, Efraín, hizo que la casa de Elohim, o sea, Betel, Beit El, se convirtiera en la casa de la nada, o bien la casa de la iniquidad. Y hermano, siendo que Betel era un espacio dimensional de la presencia del Eterno, esa presencia se perdió con la iniquidad que Efraín cometió. Por lo que entonces podemos decir, y esto es lo que provoca más picazón, ¿verdad?
como dice el Chicho, pica. Pica o qué no. Lo que más le provoca a uno es esto, mire hermano, Efraín, o sea, la gentilidad, hoy y hasta hoy, la gentilidad perdió la presencia del Eterno. Eso es lo que a mí me duele y me lastima y me provoca eso que le llamamos picazón. Es que está muy claro. Efraín, o sea, la gentilidad, o sea, las naciones hasta el día de hoy no tienen presencia del Eterno. No lo tienen, por más que lo digan. Claro, hay una manera de retomarla, ahorita lo vamos a decir, pero en general las naciones se quedaron sin presencia del Eterno. Efraín se fue por los 4 puntos cardinales, como se lo habían profetizado a Jacob ahí, cuando tuvo el sueño. Y esta presencia para Efraín se restauraría a la venida primera de Mashiach, como Mashiach ben Yosef, quien estará a los pies de la escalera. Pues Mashiach es el vínculo, como le dije, entre la tierra y Shammai, siendo la puerta, según lo dijo él mismo en Yohanan. Yohanan 17 dice: de modo que Yeshua les dijo otra vez: sí, en verdad, yo les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y lo vuelve a mencionar un par de versos abajo, dice: yo soy la puerta. Si alguien entra por medio de mí, él estará a salvo e irá y encontrará pastos. Pero acuérdense que dice mencionándolo de Jacob, que arriba estaba la puerta de Shammai. Entonces él es la puerta de entrada a Shammai, a la dimensión superior, al mundo superior. La entrada al mundo superior es Mashiach. La puerta de Shammai es Yeshua HaMashiach. Entonces Jacob hizo un voto al Eterno de que si lo guardaba en su camino y lo hacía volver en Shalom a la casa de su padre, Yahweh sería su Elohim y todo diezmo él le daría al Eterno. Con el paso del tiempo vemos que la cera de Jacob, la simiente de Jacob, falló en que se cumpliera el voto de su padre. Pues Efraín, que fue adoptado como hijo por el propio Jacob, que era su nieto, lo adopta como hijo, eso lo dice en Bereshit 48, le falló al permitir y aceptar ídolos de parte de Jeroboam cuando echó a perder toda la casa de Israel, a levantarle los 2 becerros de oro para que fueran adorados. Y usted sabe que uno lo colocó en Dan y otro en Betel, y por eso Betel se convirtió en Betabén, ¿verdad? En casa de la nada. Entonces, mire, hermano, para que hoy un efraimita restaure esa presencia, esa visitación, esa dimensión de la presencia del Eterno, la restaure, o sea, restaure su relación con Yod-Heh-Vav-Hei por medio de Yeshua HaMashiach, debe de hacerlo únicas y exclusivamente por medio de su emuná en Yeshua y su obediencia a la Torah. Porque ya por medio de la muerte y la resurrección de Yeshua, ya quedó abierta la posibilidad para que Efraín pueda retornar. Pero la gentilidad, si no retorna a través de la emuná en Yeshua y la obediencia de Torah, se queda sin presencia del Eterno. O sea, las religiones en general no tienen presencia del Eterno. Pero Judá. ¿Perdón? Judá. Igual. Tanto Judá como Efraín están sin presencia del Eterno. Entonces, tengamos claro que no es por su fe el Efraín, el gentil, no es por su fe en el nombre heleno-romano
Jesús, cómo se restaura la presencia y la visitación del Eterno. No es así. Entonces, esto lo hace a uno pensar que Efraín, que dice Oseas, que rechazó la Torá, así dice Oseas, que Efraín rechazó la Torá, y si la Torá es el Ruach HaKodesh, y hemos visto que lo es, entonces las distintas religiones occidentales que son monoteístas, que creen solo en un Dios, digamos, que dicen tener al Espíritu Santo, ciertamente que no debe de ser el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque rechazan Torah, y al rechazar Torah automáticamente están rechazando el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué espíritu los moverá? No es el Ruach HaKodesh, porque dice Oseas que Efraín rechazó la Torah. Ahí saca uno una conclusión lógica. Si se rechaza Torah, se rechaza al Ruach HaKodesh, llamado Espíritu Santo. Entonces, ¿qué espíritu es el que mueve a las religiones? Y una de las funciones, pues mira hermano, una de las funciones básicas del Ruach HaKodesh, y lo dice el Bris Hadashah, es revelar a Yeshua HaMashiach. Y esto porque en Torah, o sea, Torah sirve para revelar a Mashiach. Entonces, si no se tiene Torah, no se tiene revelación de Mashiach. Entonces solo se sigue adorando, idolatrando a ídolos heleno-romanos, no al Elohim de Israel. Y entonces eso hace que se continúe habitando en Betabén, en la casa de la nada, y no se retorna a Beit El, que es en donde está la casa de Elohim, que es el punto para entrar a la dimensión del Shamaim. Uno dimensionalmente debe de llegar a Beit El y ahí ingresar por la puerta del Shamaim, que es Yeshua HaMashiach, a ese mundo superior. El mediador, ¿no? Bien, el mediador entonces entre el hombre y el Eterno es Mashiach, que es la escalera, que es el vínculo. Es la escalera. Es la escalera. Es la escalera. Bueno, yo termino aquí porque era un término, era pequeño, pero bien importante entender para mí. La clave es que Efraín hoy, las naciones hoy, no tienen presencia de Eterno. Están en Betabén, están en la casa de la nada, y que solamente se puede retornar a través de la emuná en Yeshua y la obediencia de Torah. Termino aquí, pero es muy importante y revelador de quién en realidad es la escalera y cómo la gentilidad perdió esta puerta dimensional hacia el Shamaim desde que Efraín cayó en idolatría. De esta manera, como resumen final, misma que generacionalmente transmitió a todas las culturas de las naciones de la tierra, sobre todo en aquellas naciones o en aquellos sistemas religiosos en donde se utiliza la Biblia, religiones occidentales. Asimismo, es importante saber cómo se puede retornar a tener esa presencia y esa visitación, y cómo tener la puerta de entrada al Shamaim abierta. Y esto tiene que ver con la enseñanza que dimos la semana pasada sobre la puerta oriental. La puerta oriental, por donde va a entrar Mashiach, es la puerta dimensional hacia el Shamaim. Y eso lo vimos la semana pasada, o antepasada. Entonces tiene correlación la una con la otra. Hoy esa puerta está cerrada. Hoy esa puerta literalmente está cerrada y dimensionalmente está cerrada. Nadie puede entrar al Shamaim todavía, ¿verdad? Hasta que retorne Mashiach y él abra la puerta, y al quedar abierta la puerta, entonces ahora ya
el creyente en Yeshua puede entrar por esa puerta dimensional. Por eso yo creo que en el Atid Labó va a haber esa, para aquellos que han muerto y han resucitado y que están ya en una dimensión distinta, habitando en la era milenial, van a poder entrar y salir por esa puerta dimensional al Shamaim. No habitar allá, porque la habitación va a ser sobre la tierra, pero dimensionalmente se va a poder entrar, se va a poder salir. Sí. Hay un salmo que dice abrir puertas eternas, que viene el Rey de la Gloria. Sí. O sea, eso, ¿no? Sí. A mí lo que me impresionó mucho es que esto se relaciona íntimamente con el tema de la puerta oriental, porque la puerta dorada, la puerta de la eternidad, así se le llama también, así se le conoce en el concepto judío a la puerta oriental, la puerta dorada, la puerta de la eternidad. Entonces la puerta de entrada al Shamaim es la puerta de entrada a la eternidad. Pero esa puerta está cerrada el día de hoy. ¿Y por qué está cerrada? Porque hoy es Betaben. Hoy es la casa de la nada. Al retorno de él se va a abrir y se va a poder entrar. Entonces, creo que nuestro objetivo, digo yo, es dimensionalmente o espiritualmente, no sé cómo decirlo, nosotros debemos de buscar llegar a Betel, a restaurar Betel en nosotros. Y eso solo se logra por medio de la emuná del que está parado en la escalera, quien es la escalera y quien es la roca. Y su nombre es Yeshua HaMashiach. No tiene ningún otro nombre heleno-romano. Su nombre es, hasta que se revele y se restaure el nombre verdadero en nuestra vida, vamos a entender que Yeshua HaMashiach es Yod-Hei Vav-Hei, porque eso lo dice allá Jacob y lo ratifica Yeshua en el texto de Yohanan. Es otro texto más. Es otra cita más que corrobora que son uno. ¿Verdad? Lo que dijo Yeshua en Yohanan 10:30, el Padre y yo uno somos. ¿Verdad? Entonces son Ejad. Son Ejad. No Trinidad, no, son Ejad, el Padre y él. Unidad. Amén. Bueno, termino acá porque ya el tema se agotó. Espero que haya quedado claro, que haya sido de brajá, de bendición este tema. Para mí lo es porque me hace entender que hay que retornar a esa dimensión y que la gentilidad hoy no tiene presencia de Betel. Y que nosotros tal vez ni siquiera también la tenemos, o no tenemos la emuná puesta, la confianza absoluta puesta en Mashiach, en Yeshua como Mashiach, y la obediencia a Torah. Creo que nadie, pero que por lo menos ya tenemos visto la manera como podemos llegar a ese punto dimensional. Sí, que no se sabe quiénes sí, quiénes no. Por la Torah. Solamente el Ruach creo que dará testimonio al corazón de cada uno de saber en qué condición se encuentra. Pero sí deben de haber. Seguramente. Amén. Bueno, terminamos acá. Damos gracias al Eterno porque nos ha permitido una vez más compartir la Escritura. Ustedes, hermanos y hermanas, que nos han seguido por internet, bendito el Eterno, que hoy no se cayó la señal, estuvo muy bien. Yo les deseo bendiciones para sus vidas, a todos, a todas las que nos siguen en las diferentes naciones de Latinoamérica, España y hasta donde llegue la señal en vivo que se encuentre algún latino, o bien cuando ya por la vía
diferida, ustedes puedan ver el video y lo puedan bajar como muchos lo hacen y lo estudian, o bien el tema escrito, que también tengo comentarios de muchas personas que bajan la cita y bajan el texto, perdón, la enseñanza, y ya pues la estudian, algunos las reparten y hacen algún tipo de trabajo de me va a hacer, o lo que le llaman evangelismo, de dar los textos, las enseñanzas que nosotros desde acá compartimos con mucho amor por la palabra. Shalom Alejem para todos, Shavuot Tov para la semana que va a empezar, que todo lo que se propongan hacer lo hagan con mucha bendición